Las articulaciones tácticas son el aspecto del juego más determinante al momento de lograr el desarrollo del modelo del equipo. Esto es así porque permiten encadenar todos los principios en un contexto competitivo. Cuando nuestro equipo no tiene calidad en el juego ofensivo, o cuando vemos poco volumen y baja cantidad de situaciones finalizadas, seguramente estamos en presencia de un déficit en las articulaciones tácticas. Nosotros hemos analizado las articulaciones desde el punto de vista del equipo propio en varias ocasiones. Ahora vamos a hacerlo desde el análisis del rival, pensando a nivel táctico-estratégico en nuestra próxima competencia. Analizar las articulaciones tácticas de nuestro próximo rival nos va a resolver el punto de partida sobre cómo podemos vencer el juego que ese equipo propone. En este caso, veremos cómo presionar durante la salida dinámica del rival. Lo que hemos representado en esta animación con dos equipos, nuestro próximo rival con el equipo de camisetas azules y el equipo que estamos viendo también en contraste con nuestro próximo rival representado con las camisetas rojas. No estamos recreando una situación de nuestro propio equipo, sino que estamos viendo una jugada que se dio en un análisis de video de nuestro próximo rival, transformada con la herramienta RX Fútbol 2D en una secuencia de animaciones 2D para representar la situación. Esta jugada básicamente es una jugada que responde al concepto de articulación táctica en la que un equipo pasa de un juego sectorial a un juego intersectorial. Vamos a verla y vamos a comprender de qué se trata este concepto. Vemos cómo el equipo es presionado durante esta salida dinámica, o sea, el defensor central que vemos marcado recibe el balón luego de una falta a favor en esta zona, y el equipo rojo está presionando sobre el funcionamiento de salida. Vemos que basculan sobre el carril derecho y luego se hacen ancho, intercambiando posición de 5 y 2, jugando con el arquero y encontrando el espacio sobre el carril izquierdo para poder generar la articulación. Aquí vemos cómo el juego pasa a ser de sectorial a intersectorial a partir de este pase de ruptura que se da en un determinado espacio. Pero también vimos cómo lo intentaron sobre el carril derecho sin éxito en una situación en la que el espacio fue mucho más reducido. El concepto de articulaciones tácticas, básicamente, para poner un ejemplo práctico, es la manera en la que un equipo transita, progresa en su modelo de juego. Vamos a poner un campo de juego vacío y vamos a graficarlo. Nuestro equipo juega atacando este arco. El primer principio táctico que nosotros vemos son las salidas. El segundo principio táctico son las acciones de posesión y progresión. El tercer principio táctico van a ser las acciones de cambio de ritmo. Y el último van a ser las acciones de finalización. ¿Qué sucede con las articulaciones y por qué decimos que son tan importantes? Porque nos permiten pasar de un juego sectorial dentro de un principio a un juego intersectorial, conectando todo el modelo de juego y permitiendo el desarrollo del equipo. No solo lo conecta de manera progresiva, sino que también lo conecta hacia atrás cuando el equipo necesita sostener el balón, no puede progresar en campo y necesita trabajar nuevamente en un sector que está por detrás de la línea de avance. Casualmente es lo que vemos en la jugada que analizábamos. Un intento de salida sobre el sector derecho que no puede articularse a una zona de progresión, el juego sectorial continúa y luego de la basculación y de la resolución de este espacio reducido se da la posibilidad de la ruptura y aparece el juego intersectorial a partir de esa articulación. ¿Qué nos interesa estudiar? ¿Qué nos interesa analizar a partir del video y el uso de la recreación en las herramientas de animación? ¿De qué manera el equipo que vamos a enfrentar hace sus articulaciones en todos los momentos del campo de juego? Poniendo en este caso como ejemplo una salida dinámica. Bien, hasta aquí el concepto y hasta aquí la explicación de lo que estamos analizando y lo que estamos recreando.
¿Cómo las vamos a identificar a estas acciones de juego? Vamos a volver a la jugada que teníamos recreada, nuestro próximo rival, y vamos a interpretar qué es lo que está pasando a nivel funcional y a nivel estructural. Básicamente, un equipo realiza articulaciones tácticas utilizando unidades de juego. Las unidades de juego son principios agrupados que se reiteran constantemente. Normalmente, en función de la metodología que utilicen, van a tener diferentes tipos de nombre, pero en este caso no nos interesa centrarnos en eso, sino que nos interesa centrar en la identificación de esas conductas en el juego. Esas resoluciones se pueden dar por individualidades, o sea, un equipo puede articular el modelo porque individualmente un jugador hizo una ruptura y pasó de un espacio de salida a un juego intersectorial. Puede darse por un juego combinado en un espacio reducido, puede darse por un pase de ruptura, puede darse por un lanzamiento o puede darse por combinaciones como paredes o triangulaciones. Si nosotros interpretamos todas estas acciones dentro de la jugada que estamos analizando, nos vamos a dar cuenta no solo cuál es el espacio que debemos presionar, cuáles son las características, sino también cuáles son las condiciones que nuestro rival va a proponer para competir contra nosotros cuando lleguemos a esos momentos del juego. Vamos a ver nuevamente la animación y vamos a ver el jugador que recibe el balón inicial, se hace ancho sobre la zona opuesta donde estaba la jugada, va a jugar sobre la banda, el equipo rival bascula, se hace todo el funcionamiento, no logra jugar intersectorial, vemos que no logra el pase de ruptura, y tiene que mantenerse dentro del funcionamiento de salida. Aquí hay un trabajo táctico en el que 5 intercambia la posición con 2, se produce un arrastre, y encuentran la línea de pase para apoyarse con el arquero y bascular el balón a una velocidad mayor a la que se da el recorrido del rival. Cuando eso sucede, vemos que el espacio sobre el carril izquierdo queda mucho más ampliado y se genera la línea de pase que da la ruptura. Ese pase de ruptura está dado en una condición similar a la que vimos sobre el carril derecho, en la cual no fue exitoso debido a que la reducción de espacio y la marcación de la línea de pase fue correcta, aquí en una condición igual en un espacio mucho más ampliado. ¿Esto qué pauta nos da a nosotros cuando estamos analizando el rival, cuando estamos analizando las articulaciones? Primero, que lo que tenemos que centrar en las tareas de presión durante su salida va a estar dada por dos características. La primera, la reducción de espacios y el juego en esta unidad, en este 4 versus 4 que se vio aquí, y la segunda, en este espacio mucho más ampliado en donde pueden darse estos pases de ruptura. Y va a haber un tercer tipo de ejercicio que vamos a necesitar hacer que va a tener que ver con resolver esta situación de ruptura, o sea, hacer que nuestro equipo no solamente trabaje la primera situación de presión basculando sobre un espacio reducido, el segundo espacio reducido con la segunda basculación, que ya será mucho más ampliado, sino que también el trabajo para replegar en caso de que ambas acciones no se hayan resuelto de forma favorable. Ahora bien, ya hemos identificado la característica de las articulaciones, las dos que vamos a analizar basadas en espacios reducidos sobre los carriles. Ahora vamos a ver de qué se tratan esos espacios y qué características tienen. Por supuesto, como les dije al principio, esto va acompañado, debe ir acompañado de las jugadas en video. Nosotros aquí utilizamos la herramienta para recrear las acciones en 2D para que nos sea mucho más sencillo representarlo en tareas de entrenamiento. En este movimiento vemos la unidad de juego, vemos el espacio reducido que estábamos hablando. Voy a marcarlo con un color para que se puedan interpretar correctamente. Aquí tenemos una zona que puede entenderse como una zona de 15 por 20 o 15 por 15, en la que vamos a encontrar ese 4 versus 4 que estábamos diciendo anteriormente. Los 4 jugadores y los apoyos por fuera. Si nosotros estamos pensando en cómo desarrollar la semana de entrenamiento
a través de la estrategia competitiva, el plan de partido que vamos a tener contra este rival, ya sabemos que una tarea de 4 versus 4, en 15 por 15 o en 15 por 20, con apoyos para que se den situaciones de presión, va a ser uno de los núcleos del juego que vamos a estar buscando. No solamente para recuperar el balón, sino para iniciar las transiciones ofensivas y el ataque. El siguiente trabajo que tenemos que hacer es observar el otro espacio reducido que se está dando sobre este sector. Este espacio reducido, a diferencia del anterior, tiene dimensiones más ampliadas. Nos está dando, si lo medimos con una herramienta de medición, nos vamos a dar cuenta que nos está dando alrededor de 30 por 20. ¿Sí? Vamos a ponerlo recto. Y así vamos a encontrar un espacio de 30 por 20, en donde se está dando la misma densidad de jugadores. Es un 4 versus 4 con apoyo, un 4 versus 3 con apoyos, y luego la situación de ruptura que va a estar ya sobre la franja central, y puede darse una situación también de 4 versus 4, ya con un espacio mucho más amplio y utilizando apoyos por los carriles. Entonces, el resto de las tareas que nosotros vamos a necesitar hacer para trabajar esta presión tiene que ver con el funcionamiento, la basculación que nuestro equipo decide hacer. En este caso está representada por los jugadores en rojo, pero no necesariamente va a responder a nuestra manera de movernos contra este rival. Por ese motivo no le colocamos ningún número a estos jugadores, porque en este caso lo que estamos viendo es lo que hizo un rival anterior de nuestro próximo rival. Nosotros vamos a tener que acompañar esas dos tareas de espacio reducido con apoyos en 15 por 15, 15 por 20, 30 por 20 o 30 por 30, a 40 por 30, en una zona ya de repliegue, con todas las basculaciones y los funcionamientos que nosotros hagamos, la forma en la que vamos a cubrir los espacios, en la que vamos a cerrar las líneas de pase. De esta manera surgen todos los elementos que nos permiten planificar esa sesión de entrenamiento, siempre en función del análisis que vamos a tener del rival. Aquí no solamente nos está interesando la movilidad que hace el mediocentro con los defensores centrales para arrastrar y encontrar las líneas de apoyo, algo que va a ser muy importante para resolver la situación de presión en las tareas tácticas principales. No solamente estamos viendo la forma en la que usan el arquero para hacerse ancho y analizar de qué manera vamos a presionar, sino que le vamos a estar dando a los jugadores todas las tareas de entrenamiento que tienen que ver con la parte de articulación del principio táctico. En definitiva, el momento en el que se resuelve si este funcionamiento de salida logra progresar o no, no va a estar dado por el modo en el que el rival bascule o se haga ancho o juegue en amplitud, sino por cómo resuelva esa articulación. ¿Qué es lo importante que saquemos en limpio? Necesitamos observar de una manera integral todo lo que está sucediendo en el rival. Lo que decíamos antes, la manera en la que tácticamente se intercambian posiciones, la forma en la que usan el arquero, la manera en la que usan la amplitud del campo, moviéndose y generando las líneas de pase, pero no terminar en ese aspecto, sino que después tenemos que ver la manera en la que eso se articula. En este caso se intentó articular con un espacio reducido sobre un sector. Necesitamos nosotros llevar a nuestros jugadores a esta situación en la semana de entrenamiento, y vemos otra aquí que ya está más ampliada y con la que se pudo resolver debido a que se genera una línea de pase, ¿sí? De pase de ruptura, y se genera esa articulación y se logra romper la presión rival, algo que nosotros no queremos que nos ocurra. Entonces tenemos que recrear en la semana esta situación de entrenamiento junto con la progresiva que vamos a ver aquí. Una vez que definimos cuáles son las características que van a tener las tareas que vamos a desarrollar en la semana de entrenamiento en función del análisis de las articulaciones, voy al software Football Pro 3D para poder realizar el diagrama de las estructuras. El diagrama en esta herramienta va a tener una relación correcta con los espacios, el tamaño de los jugadores, y nos va a permitir visualizar muy bien las zonas que estamos ocupando para poder encontrar toda
la dinámica que nos interesa. Lo primero que voy a hacer entonces es subdividir el campo de juego y ver de qué manera van a ir quedando todas esas acciones de espacio reducido y funcionamiento para luego poder buscar los ejercicios de entrenamiento que van a ayudarnos a crear cada uno de los estímulos de la semana. Voy a ir a las marcaciones y aquí directamente lo primero que vamos a hacer es trazar a lo ancho del campo de juego las diferentes zonas para poder entender que el rival jugó en esta posición. Voy a ir a propiedades, lo voy a poner en el eje 0 y lo vamos a poner a unos 15 metros del campo de las franjas centrales. Esto me va a estar dando un espacio de 20 metros del borde del área hacia esta zona. Lo voy a duplicar y lo voy a llevar al borde del área, o sea que lo voy a llevar a los 36 metros, y allí vamos a tener con dos elásticos más de 36, en este caso puesto a los 18 metros, que es exactamente la mitad, y a los menos 20,1 para que quede bien pegado al área. Nuevamente lo duplico y lo llevo al 20,1 sobre el otro sector. Si nosotros vemos, aquí vamos a tener en este espacio la primera zona de presión en donde íbamos a trabajar esa situación de 4 versus 4, todos los espacios frontales en donde se hacen las basculaciones, cómo vamos a quedar posicionados allí, y sobre este sector deberíamos diagramar una zona más amplia que luego, cuando la convirtamos en un espacio reducido, nos va a dar una zona diferente. Para marcarlo correctamente dentro de del diagrama de las estructuras, lo que voy a hacer es crear un espacio reducido que tenga aproximadamente 20 por 30, con lo cual voy a tomar este, ¿sí? Lo voy a rotar, y lo que vamos a hacer es ampliarlo para que de esta manera vamos a agregar 5 metros aquí, 5 metros aquí, y vamos a correr estas líneas hacia el borde para que nos quede bien prolijo. Lo mismo vamos a hacer con esta. Y ahí vamos a encontrar el otro espacio reducido que ya nos va a servir para una próxima tarea. Entonces, podemos trabajar. Este espacio va a estar ubicado sobre este sector, que es donde también necesitamos presionar. Si queremos combinar estas estructuras, el diagrama es sumamente útil para entender la zona de juego en donde sí se debe reducir el espacio y quedar en 15 por 20, como vimos, sobre este sector, y la manera en la que tenemos que escalonar el equipo para ocupar y bloquear todas las líneas de pase. En la jugada nosotros analizábamos sobre el carril izquierdo que eso no se hacía bien, producto de la basculación rápida del rival con el balón. Entonces, representándolo de este modo, vamos a poder dar las referencias posicionales para que el equipo se pare correctamente. Lo otro que tendríamos que hacer es crear un 30 por 40 sobre la franja central para generar un ejercicio de espacios ya frontales con posibilidad de finalización debido a la segunda situación, a la tercera situación, perdón, que estábamos analizando, que es, en este caso, se presionó correctamente, si bien no se recuperó el balón, se evitó la progresión, en este caso no se hizo, y se llevó el balón a este espacio. Nuevamente hay que trabajar lo que sucede aquí. Por supuesto, esto sería producto del siguiente análisis del rival, que iría avanzando en lo que tiene que ver con el resto de las articulaciones. Nosotros hasta aquí estábamos viendo las relacionadas con lo intersectorial, entre la salida y la posesión y la progresión. También hay que hacerlo hasta, por supuesto, la finalización. De esa manera se van a generar todas las acciones combinativas. Este diagrama de espacio nos está dando las características que van a tener
tanto los funcionamientos con balón y sin balón, los juegos, los ejercicios de espacio reducido con apoyo, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones diferentes, 20 por 20, 20 por 30 y 30 por 40. ¿De qué manera podemos combinar con los tácticos en posicionamientos de mitad de campo a los primeros 15 metros y de mitad de campo a los 40 metros? Eso no solamente tiene que quedarse desde el punto de vista de la fase defensiva. O sea, tenemos que pensar la recuperación del balón, pero también incorporar la transición. Entonces, va a haber una transición frontal con juego por afuera cuando hagamos esta tarea, y va a haber una transición directa con juego a máxima velocidad cuando hagamos estas 2 tareas. Entonces vamos a tener ejercicio de espacios reducidos con transición ofensiva, ejercicio de espacios reducidos con apoyos y pases de ruptura, ejercicio de espacio reducido frontal, que este también puede combinarse, subdividiendo en 2, con ataque por afuera y juego aéreo en función de cómo finalice el rival, y con transición frontal en caso de que queramos hacer un contragolpe desde esta zona. Y vamos a tener todas las basculaciones y los funcionamientos para generar las rutas de presión y todos los circuitos en la basculación de nuestro equipo a lo ancho. Lo siguiente que yo hago es ir a la herramienta RxBlock para encontrar todas las tareas que durante la semana van a ser tanto principales como iniciación, como soporte de las tareas principales con los jugadores que no van a estar involucrados y con los jugadores que van a hacer rotación o posibles cambios, para buscar de qué manera complementar todo lo que va a suceder en la parte principal de la semana. Entonces, vamos a ir a la herramienta RxBlock y vamos a buscar tareas que tengan que ver con las rupturas en espacio reducido, las transiciones ofensivas y la presión. Voy a ir a mi dispositivo móvil para abrir la aplicación RxBlock y buscar las tareas que estábamos necesitando para el resto de la sesión de entrenamiento. Una vez abierta la aplicación me voy a la categoría, en este caso Pressing, y puedo empezar a buscar cada una de las tareas que estoy necesitando. Las voy a seleccionar y las voy a llevar a la herramienta RxFootball 2D y Football Pro 3D para adaptarlas y crear las tareas definitivas. Una vez que seleccionamos las tareas que vamos a utilizar como referencia, como punto de partida en la aplicación RxBlock, las cargamos dentro del software Football Pro 3D para poder realizarle todas las adaptaciones y modificaciones que sean necesarias para la semana de entrenamiento. Podemos utilizar diferentes tipos de tarea y podemos pensar en las diferentes situaciones que fuimos analizando a partir del concepto de articulaciones tácticas. Todas las tareas que salen para cada uno de los días de entrenamiento van a tener un grado de especificidad muy alto y van a estar pensando no solamente en los aspectos tácticos, sino también en los aspectos estratégicos. Este trabajo de analizar articulaciones en el equipo propio es una tarea fundamental para el desarrollo del modelo de juego, pero también analizar las articulaciones en el equipo rival es fundamental y es impostergable en todos los cuerpos técnicos para poder generar un plan de partido que sea acorde al próximo rival y que se ajuste realmente a las necesidades que nuestro equipo tiene. Normalmente, los analistas pueden volcar todo el análisis de articulaciones a los asistentes del entrenador o, en muchos casos, directamente al entrenador principal para aportar variantes, para aportar recursos y para dar otra visión de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder en la próxima competencia y cómo eso puede ser llevado al campo de juego a través de diferentes estructuras de entrenamiento. Como siempre, todas las herramientas utilizadas en este video las pueden encontrar en rxfootball.com y footballpro3d.com. Muchas gracias.